Muy bien, versículos 14 al 15. Ahí, hermanos, Marcos relata el momento en el que el Señor, junto con Pedro, Jacobo y Juan, están descendiendo del monte y ellos se encuentran con los otros 9 discípulos que se quedaron abajo esperándolos. Lucas dice que el encuentro se dio al día siguiente de la transfiguración, Lucas 9:37. ¿Qué pasa al llegar? Al llegar, el Señor encuentra a los discípulos junto con una multitud, y particularmente ellos estaban en una discusión con algunos de los escribas. Un escenario pues muy diferente al escenario de la montaña donde Pedro quería hacer las enramadas. Acaban de ver la gloria, pero ahora descienden a contemplar la necesidad, la dificultad, el conflicto humano. Se acaba de correr el telón para ver a Cristo totalmente glorificado en el futuro, pero ahora entran a ver el conflicto humano. Y los escribas, como ustedes saben, eran un grupo entre los judíos que se ocupaban principalmente de llevar registros escritos, principalmente el copiado del texto bíblico, y además ellos se encargaban también de la interpretación de la escritura. También algunos servían en el Sanedrín, como ustedes saben. Nosotros inferimos que los escribas estaban ahí burlándose de los discípulos y los estaban cuestionando porque ninguno de los 9 pudo hacer el milagro, pudo liberar a este muchacho lunático. Ellos aprovecharon que el Señor no estaba. Entonces, al descender, la gente reconoció al Señor, vieron a Él y le saludaron. La palabra aquí para asombro es una palabra muy intensa, matutidos. Estaban espantados. Esa es lo que significa. La sorpresa fue muy profunda, fue una sorpresa muy alarmante. Su asombro era en primer lugar porque el Señor llegó en el momento exacto de la discusión. Al llegar el Señor, el escándalo sería aplacado, sería puesto en orden. Y esas personas estaban también movidas por el escándalo, por el bullicio. También muchos de ellos estaban sorprendidos con Jesús por lo sensacional, por los milagros, por las señales, nada más. Entonces el Señor, al ver la escena, pregunta sobre la discusión con los escribas. Aquí es interesante ver que los discípulos no responden nada. La pregunta va dirigida a ellos, pero ellos no responden. Parece que estaban avergonzados, estaban apenados. Ahora, ¿quién es el que responde? Es un hombre de la multitud que ha traído a su hijo ante el Señor para que le libere de un demonio. No sabemos mucho de este hombre, no sabemos su nombre, su procedencia. Mateo dice que el hombre se arrodilló delante de él, Mateo 14:14. En nuestro pasaje vemos que él le dice en Marcos 9:17, maestro. En Mateo 17:15 le llama Señor, que es el pasaje paralelo, y además vemos que pide misericordia. Entonces, en general vemos que él se acerca con sumo respeto, reverencia, con humildad. Y este hombre le cuenta la razón de la discusión con los escribas. Según vemos en el pasaje, el hombre relata que había llevado a su hijo ante Jesús para que lo liberara. Entendemos aquí que Jesús no estaba en ese momento, que estaba en el monte, en la transfiguración. Entonces, al no estar el Señor, el hombre pide a los 9 discípulos que le ayuden. El hombre le dice a Jesús que los discípulos no pudieron sacar ese demonio, no pudieron hacerlo. Recordemos que ellos habían sido capacitados para hacer estas obras, como lo dice Marcos 6, 7 y 13, y lo vimos ya en otro sermón. Pero aquí ellos no pudieron. La situación de este hombre era de mucha angustia, de mucho dolor por su hijo. Lucas dice que era el único hijo que tenía, Lucas 9:38. El niño es traído por su padre, no fue un milagro a la distancia. Sin embargo, el muchacho permanece a cierta distancia de ellos hasta que el Señor pide que los lleven a él. Está en el mismo lugar, pero permanece a cierta distancia. Marcos 9:19. El hombre dice que su hijo tiene un espíritu mudo. Eso dice el versículo 17. Y eso quiere decir un demonio que le ha quitado la capacidad de hablar. No quiere decir eso que el espíritu sea la enfermedad. En el versículo 25 vemos que el Señor le llama espíritu mudo y sordo. Mudo y sordo. Entonces es posible que el muchacho no solamente fuera mudo, sino sordo mudo. El muchacho estaba limitado para pedir ayuda o para escuchar algún consuelo. Pero no solo eso, además le cuenta más cosas que le hace este demonio.
Versículo 18, el cual, donde quiera que le toman, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces el espíritu le tomaba, lo tomaba en cualquier momento, en cualquier situación, empezaba a provocar un movimiento involuntario, le hace echar espuma, crujir los dientes, y el hombre dice que le va secando, es como si lo fuera paralizando. Entonces vemos que además de la posesión demoníaca que le impedían hablar y posiblemente oír, el joven tenía los síntomas que pues al día de hoy con los avances en la medicina conocemos como la epilepsia. Eso era lo que tenía este muchacho. Entonces era mudo, posiblemente sordo, epiléptico y endemoniado. Y aquí debemos aclarar de nuevo, el espíritu malo no es la enfermedad. No es la enfermedad. El espíritu le quitó la capacidad de hablar y le tomaba. Pero hay una diferencia clara entre un demonio y una enfermedad. Y también esta situación fue particular. No podemos decir que cada vez que alguien se enferma, hoy en día, entonces una situación de flaqueza, entonces hay un demonio que está perturbando ahí a la persona, hay un espíritu de gripa, hay un espíritu de fiebre, hay un espíritu, sí. En ese momento tenemos un cuadro particular, pero no podemos decir que eso sea siempre así. Sin embargo, sabemos que aquí, de una manera particular, el demonio estaba produciendo eso en este joven. Tampoco podemos decir que el tratamiento a cualquier enfermedad sea la expulsión de un demonio, porque muchos ni siquiera usan la medicina, los remedios, la ciencia, sino que dicen, no, pues lo que necesita, si tiene una enfermedad, es una liberación. No, este método fue único, particular en este tiempo, y es precisamente porque el Señor estaba autenticando su identidad, estaba mostrando que el reino de Dios había llegado, se estaba manifestando, porque se empezaba a manifestarse, y la casa del hombre fuerte era saqueada, y el hombre fuerte era atado primero para saquear a los elegidos que estaban ahí bajo su poder. Entonces, Cristo muestra eso haciendo esta obra en particular. Entonces, es un caso específico, no lo común, y ante las palabras de este hombre, el Señor lanza la primera exhortación, versículo 19. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y aquí la queja y amonestación del Señor no es solo a los 9 ni a los 12, sino que se habla de una generación incrédula que incluye al padre del muchacho. El tema aquí es la debilidad o falta de fe con los discípulos que no pudieron expulsar al demonio en primer lugar. El padre del muchacho, que aunque trajo a su hijo a Jesús, según vemos en el versículo 24, él dudaba. La multitud que solo estaba asombrada y sedienta de las señales y milagros, de lo sensacional, y los escribas, que ellos estaban burlando de la falla de los discípulos, de aprovechar la situación para atacarlos, en lugar de compadecerse de este hombre. Todos estaban caracterizados por la incredulidad. Y era necesario que a partir del ministerio público del Señor, que incluía su santa presencia, la enseñanza verdadera y las enseñanzas portentosas, ellos ya expresaron una fe sólida. Es que ellos vieron las cosas que Jesús hizo, ellos escucharon al Señor de primera mano. El testimonio era más que suficiente para creer. El Señor preguntaba: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Versículo 19. El tiempo de instrucción era limitado. Ellos debían ya entender estas cosas. El Señor que había sembrado y regado la buena semilla en ellos deseaba ver resultados en el tiempo esperado. La falta o la pequeña fe era para el Señor algo difícil de soportar. Difícil de soportar. Entonces aquí entendemos que es algo que ellos, por lo menos los 9, en el poder y sabiduría que habían recibido, podían y sabían hacer, por lo menos. Pero el Señor pacientemente sobrelleva su debilidad. Sin embargo, es un llamado también a actuar. Hermanos, no podemos
conformarnos con nuestra debilidad. Y no podemos apoyarnos en que somos débiles para decir no pudimos. La palabra aquí, poder, está en todo el texto, es la palabra que se repite en todo el pasaje. Poder, no puedo si puedo. Hay responsabilidades en el reino de Dios. Somos mayordomos que administramos lo sagrado. Tenemos todas las herramientas, incluso mucho más que lo que tenían los discípulos, y hay un mundo de necesidad como la influencia del maligno. El Señor, hermano, nos pedirá cuentas de eso, porque siendo ya hora de dar fruto, muchos están justificando su negligencia y su pereza, muchos justifican su mediocridad. Y recuerden, todo tiene un límite. Acá el Señor dice hasta cuándo, hay un límite. El Señor no va a pasar por alto que hubo oportunidad de servir, que el Señor no pasará por alto que ha dado las herramientas para hacer efectivamente nuestra labor, la obra del ministerio. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que nos dio y donde nos puso. Finalmente el Señor pide que le traigan al muchacho. Tráeme, versículo 19. Estamos en versículo 19, vamos hasta el 22. A la orden del Señor, entonces el niño es traído, entendemos que estaba a una distancia. El Espíritu, al ver a Jesús, provoca más reacciones. Es como su última oportunidad de hacerle daño y de destruirlo. Movimientos violentos, cae al piso, se revuelca, echa espumarajos. Y por las preguntas del Señor sabemos más cosas sobre la condición de este joven. Además, de nuevo vemos que el Señor hace las preguntas mostrando interés en su situación, en la del padre de familia, en la de este muchacho, y revela a todos la terrible y miserable situación que vivía esta familia. El muchacho estaba en esa condición desde niño, ahora era un muchacho, llevaba años luchando con eso y el problema seguía. Además, y más grave, el padre dice que el espíritu trataba muchas veces de matarlo. ¿Y cómo lo hacía? Echándolo al agua o echándolo al fuego. O sea, había una fogata, había algún fuego y lo empujaba al fuego. Había un lugar, un lago, algún lugar lo empujaba al agua para que se ahogara, para que en medio de su convulsión no pudiera reaccionar, no pudiera salir. Y esto es lo que vemos de quién es Satanás. En Juan 8:44 el Señor dice, él ha sido homicida desde el principio. Este joven estaba poseído por un demonio. Imaginemos por un momento cómo sería la vida de este hombre y su esposa, si la tenía, aunque acá no se dice. Esta familia debía estar constantemente pendiente de su hijo, angustiados, llenos de miedo, tratando de preservar su vida. En algunos momentos seguramente tuvieron que saltar al agua para sacarlo de ahí. Seguramente él pudo herirse al arrojarse al fuego. Era un muchacho lleno de golpes, de quemaduras. Tal vez sus padres evitaron muchas veces esto, tenían que estar pendientes. Y la suma de todo esto hace que esas personas lleven un peso terrible. Tendrían dificultad también para que este joven se desenvolviera en la vida, para que se ganara el pan. ¿Cómo sería la vida de él después? Pensarían sus padres, la angustia de sus padres pensando cómo ese muchacho podría desenvolverse cuando ellos faltaran. ¿Qué pasaría si ellos mueren o uno de ellos falta? Y hay aquí dos cosas notables. En primer lugar, el padre veía el sufrimiento de su hijo como el suyo. Él dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, eso muestra de este hombre que él acude a Cristo, que él considera un solo sufrimiento de los dos y suplica ayuda. Por otro lado, vemos que él dice, si puedes hacer algo. Y eso muestra duda, desconocimiento del ser de Dios y muestra incredulidad. Porque, ¿qué hay imposible para Dios? Nada, todo es posible para Dios. Sin embargo, aunque duda, Él ha hecho algo. Ha traído su Hijo al Señor. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Noten aquí que el Señor usa las mismas palabras del Padre en el versículo 22. Mira el versículo 22. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice, si puedes creer, la palabra puedes está por todo lugar. El Señor puede hacerlo. La pregunta aquí es si el Padre puede creer. El Señor los llama a confiar,
a creer, estimula su fe. ¿En quién debe confiar? En Cristo, en el objeto de su fe y en sus promesas. Aquí el Señor le está tratando, le está llevando a entender que más allá de su fe está el objeto de su fe. Es claro que nuestra fe nunca será perfecta o es perfecta, pero podemos confiar en quien sí lo es y en quien puede fortalecer nuestra pequeña fe. Si Él cree, es porque ya hay algo, ya el Señor hubo hecho algo, Él tuvo que escuchar a Jesús, por algunos se enteró de su obrar milagroso, haciéndole milagros y vieran muchos, y por eso Él ha venido a buscar a Jesús, ha escuchado tal vez sus enseñanzas, por eso ha venido al Señor. Ya hubo un obrar para que Él pudiera creer. A la vez, Él está ejerciendo esa confianza que debe seguir en dependencia del Señor y sus promesas. Entonces, no pienses que porque acabas de llegar al cristianismo no estás llamado a ejercer confianza en el Señor. La debilidad, la inmadurez no es excusa. Y el Señor le dice, al que cree, todo le es posible. Muchos aquí pueden llegar a entender que pueden pedir cualquier cosa, lo que se les ocurra, y que Dios está obligado a darlo. Pero no es así, hermanos. Y aquí se han sacado muchas enseñanzas incorrectas. Muchos falsos maestros han hecho fiesta con este pasaje. Algunos dicen, bueno, este es el pasaje que da a entender que debemos visualizar lo que queremos. Yo quiero una casa, quiero un carro, y debo reclamarlo al Señor. Pero eso no es lo que enseña el pasaje. Entendemos, de acuerdo a la Escritura, que ese todo le es posible está dentro de la voluntad soberana de Dios. Entonces se refiere a todo lo que el Señor tiene para conceder al creyente, todas las bendiciones prometidas para su pueblo y en la administración sabia de su voluntad. No todo lo que se nos antoje, no todos los caprichos. Recordemos que Santiago incluso dice que la razón por la que pedimos y no recibimos es porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahora, también debemos saber que muchas veces ante una necesidad o situación legítima, la respuesta del Señor puede ser un no. Pero en su sabia voluntad siempre ese no será lo mejor. El Señor tiene propósitos en todo esto y será lo mejor para nosotros. Y tenemos aquí una respuesta impresionante, versículo 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Noten ustedes en primer lugar, el hombre clamó. En el original, en el griego, es la palabra krasas, que significa clamando a gritos. Él respondió a gritos, con gritos el hombre respondió que sí creía, que confiaba que el Señor podía hacer el milagro, pero a la vez que confiaba, reconocía que era incrédulo, que necesitaba lograr de Dios ayudándole para fortalecer su fe y seguir creyendo. Él está diciendo: tengo confianza en ti, Señor, pero es una confianza tan débil, tan frágil. Aún hay dudas, hay inseguridad, hay temor, y necesito de ti siempre para despejar esas dudas y seguir confiando. Con esto está reconociendo que sin la ayuda, sin la asistencia de Dios, estaría en desconfianza, en inmadurez. Como lo vemos en Hebreos 12:2. Ahí se dice que el Señor es el autor y consumador de nuestra fe. La palabra consumador es completador o perfeccionador de nuestra fe. No era la fuerza de su fe, sino la confianza en Jesús junto con el reconocimiento de su necesidad. Noten ustedes que pedir ayuda, que tener una fe pequeña, no hizo que el Señor rechazara su clamor. Porque generalmente cuando en esos contextos de la prosperidad, en esos contextos de las iglesias milagreras y los chamanes, allá le dicen a la gente que no reciben milagros porque no tienen fe o su fe es débil. Pero el Señor acá pudo decirle: no, qué pena, con esa fe tan pequeña y dudando, no tienes nada, no te voy a dar nada. Pero no es así. El Señor ve el clamor de necesidad como una virtud, como fe. No depende de nosotros, depende de a quién acudimos. Aquí el Señor muestra con claridad que reconocer la necesidad, pedir ayuda creyendo, recibir la bendición. La declaración de necesidad y la súplica de ayuda
abre la puerta. Hermanos, el Señor nos conoce muy bien, sabe de los temores, de las dudas que a todos nos acechan. Y si bien no podemos conformarnos con una fe débil, entendemos que el Señor en su fidelidad está atento y dispuesto a nuestro clamor de debilidad, de súplica. En medio de tu duda, pide, llama a la puerta con insistencia, con humildad y buscando su buena voluntad, y de seguro Él responderá según sea su voluntad. Después de esto, Marcos relata que la multitud se agolpaba, versículo 25, al saber que se va a hacer el milagro, más personas empiezan a llegar. Recordemos que a veces la multitud era tan grande que caían encima del Señor, mayor cantidad de personas podía hacer que no se percibiera bien lo que pasaba, que no se pudiera incluso el Señor mover o desplazar. Entonces el Señor, antes que eso se dé, porque no quiere lo sensacional, hace el milagro, reprende y expulsa al espíritu y le da la orden que no entre más en él. Lo llama espíritu mudo y sordo. Entonces aquí vemos de nuevo que este espíritu era el que le producía esta situación. Él le dice, yo te mando, sal de él y no entres más. Junto con la liberación está la orden que este espíritu no vuelva a entrar en su cuerpo. Y esto es algo alentador para el Padre. No va a volverle a pasar lo mismo nunca más a este joven. Marcos dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Noten ustedes aquí que viene el segundo intento otra vez de destruir, ¿no? Pero ya no queda nada, ¿no?, por hacer. Ya solamente debe irse. El Señor obró el milagro. A su orden el espíritu tuvo que salir. Lo sacude con violencia, pero sale para no volver nunca más. Fue tan terrible y violenta la situación que este joven, dice aquí la escritura, quedó como muerto. Las personas lo vieron así, era como un muerto, rendido en el piso. Pero el Señor le levantó. Y eso tiene que ver con la resurrección. Con ternura le interesó y él se levantó completamente sano. Eso es comparable ahora del Señor con los muertos espirituales también, que están bajo el dominio de Satanás, haciendo su voluntad, controlados y dominados por él. El Señor, por su gracia, libera a los suyos, los traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. No tengo analogía aquí. El Señor le levanta de la muerte, como si ocurriera una resurrección. Todos ustedes que han confiado en Cristo, todos nosotros, somos un milagro, somos resucitados de los muertos. Lucas también dice, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Como en la parábola de los dos hijos, o la parábola del hijo pródigo, que muchos conocemos, donde al regresar el hijo al padre dice, Lucas 15:24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. El hijo de este hombre estaba perdido, estaba muerto en vida, en una terrible situación, pero el Señor lo sanó y lo trae tiernamente y se lo entrega a su padre, se lo devuelve a su padre. Esta es la situación de todo liberado de Satanás y de la incredulidad. Estaba muerto y ha resucitado. Hoy estamos reunidos celebrando precisamente que el Señor ha obrado este gran milagro en nosotros mismos. Y hoy celebramos con gozo, comenzamos a regocijarnos entonces en lo que será la fiesta por la eternidad, una fiesta de gozo. Y después de todo esto, hermanos, tenemos la pregunta de los discípulos. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Entonces vemos que el Señor entra en una casa, no sabemos de quién era la casa, a veces los discípulos prestaban su casa, pero este es un ambiente privado y los discípulos, pues después de ver el milagro, están aterrados, pero también están sumamente avergonzados y uno no quiere que lo reprendan en público, entonces esperan para entrar a la casa en la intimidad cuando ya nadie está viendo y ahí sí aprovechan para preguntar, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Noten que ellos no preguntan eso allí en público, sino que ellos están esperando porque necesitan que el Señor les dé instrucción y no quedar mal, no quedar avergonzados, no quieren que los demás escuchen. Recordemos que ellos habían recibido poder
para echar fuera los demonios. Entonces ahora se preguntaban por qué no pudieron hacerlo si ese poder ya estaba en ellos. Y la respuesta del Señor en Mateo es, Mateo 17:20, pasaje paralelo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces, la causa del fracaso es su débil fe. En segundo lugar, en Marcos también leemos, y les dijo, Marcos 9:29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es importante ver los evangelios paralelos para poder entender qué fue lo que ellos preguntaron en plenitud y qué fue lo que el Señor respondió. La respuesta es que esta clase de espíritu aquí solo sale con oración y ayuno. Es interesante que en diversos manuscritos no aparece la palabra y ayuno. No aparece, solo aparece oración. Incluso si ustedes miran la versión internacional, no aparece la palabra y ayuno, solamente dice oración. Sin embargo, está ahí, está en algunos manuscritos y creemos que es palabra de Dios. Pero debo decirlo siempre, debo aclararlo siempre, que no aparece en la mayoría. Igualmente, no se cambia el sentido del texto. Si está la palabra ayuno, no hay inconveniente. Pero el punto aquí es que ellos no oraron, sino que creían que podían servir con sus dones y autoridad dados sin la dependencia del Señor. Ellos, al confiar en el Señor, debían orar y al orar debían continuar creyendo. Su débil fe se evidenció en que no oraron ni ayunaron. Nosotros entendemos que la oración muestra nuestra confianza en el Señor y niega nuestra autosuficiencia. Su negligencia en la oración era muestra de una fe pobre, de autosuficiencia. Noten hacia dónde nos está llevando el pasaje. La falta de oración es sinónimo de falta de fe, de incredulidad. Hermanos, pensemos por un momento cómo está nuestra oración y devoción. ¿Cómo servimos al Señor? Porque este es un escenario de servicio. Estamos caminando con nuestra fe inicial y ya hasta ahí fue suficiente. Servimos pensando que todo saldrá bien cuando hemos dedicado tiempo para prepararnos en la presencia del Señor y en la vida diaria. Casi todos dicen que no tienen tiempo. Un ejemplo práctico de esto es que tenemos un momento entre semanas, los días jueves, para orar, y no llega ni el 10% de la congregación. Incluso cuando decimos alguien quiere orar, nadie quiere orar, todos se quedan callados. Tiene que ser el pastor o algún hermano notable que siempre da la enseñanza, porque nadie quiere. Hermanos, con todo respeto, ¿no es eso incredulidad? ¿No es autosuficiencia? ¿Tenemos tiempo para todo, menos para hablar con Dios? Todo lo demás pensamos es más importante, pero no nos damos cuenta que estamos desestimando lo más importante. En tercer lugar, aunque hay discusión, puede ser que hay una clase de demonios en particular, pero no es muy seguro. Cuando se dice este género, puede hacer referencia, y creo que es lo que los comentaristas piensan que es más acertado, a todos los demonios. O sea, género como el conjunto de los demonios. Sin embargo, el método es el mismo, sin la diferencia. Porque no se puede decir que por unos, entonces, para expulsar a unos o para tratar con cierto tipo de demonios hay que orar y para otros no. El método es el mismo. Sin dependencia de Dios es imposible servirle eficazmente. Y no solo con los demonios, no solo en esa parte, sino en todas las áreas. En todas las áreas, cuando servimos al Señor. La oración con fe, fortalecida en su poder, es la herramienta, es el medio para combatir a los enemigos del reino. Esa es la guerra espiritual, hermanos.
No peleas con el diablo a punta de chiflidos, como hacen en el carismatismo, a punta de gritos y brincos y blasfemos de Satanás y declaraciones de victoria. Eso sin comunión con Dios es nada. Tampoco te apoyas en tu identidad de reformado o miembro de la iglesia en una actitud pasiva, sin orar, sin usar los medios. Eso sería un hipercalvinismo realmente. Sino más bien una vida consagrada y unida en oración y dependencia al Señor. Y recordemos que el Señor venía del monte. ¿Qué estaba haciendo el Señor en el monte? Orando. Estaba en la presencia del Señor, en unidad con el Padre. ¿Qué debían hacer los 9 discípulos si el Señor no estaba? ¿Qué debían hacer ante una situación difícil de atender? Debían orar. Debían presentarse primero delante del Señor, consagrarse al Señor, velar y orar. Lo que vimos en los 2 últimos sermones, hermanos, donde se habla de todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, donde en la transfiguración el Señor nos da un adelanto de la gloria que se manifestaría cuando el Señor viniera y el descenso del monte. Todo eso tiene una conexión con el retorno del Señor, con la segunda venida de Cristo y lo que nosotros hacemos aquí en la tierra mientras que Él viene. El Señor viene a su pueblo y espera que su pueblo esté siempre velando y orando mientras le espera. Ya había dicho el Señor que estando Él con ellos no había necesidad de ayuno, ¿se acuerdan? Pero que cuando Él no estuviera, ayunaran. En Lucas 18, donde se nos habla del tiempo que precederá a la venida de Cristo, el Señor llama a su pueblo a estar siempre en oración, y para esto les enseña una parábola. Ustedes recuerdan sobre un juez que, siendo injusto por la insistencia y constancia de una viuda, él la atiende. En contraste, Dios, que es el juez bueno, estará atento y responderá a los clamores de sus escogidos. El punto de conexión con nuestro texto es que aquí se habla de la oración en relación a la fe. Al final, noten ustedes el mismo pasaje de Lucas 18:8 que dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El pasaje está hablando de oración y lo une con la fe. La oración es aquí evidencia de la fe. De seguro cuando el Señor venga va a encontrar creyentes, ¿cierto? Aquí el Señor habla de la fe que persevera, la fe que ejerció la viuda, una súplica y dependencia continua para ser provista y una mirada enfocada en quien puede proveer. Ellos habían sido capacitados por el Señor, pero debían servir en comunión y en dependencia de Él. De esa manera, sus dones eran eficaces. Hermanos, nuestra fe, como la de los 9, aunque es verdadera fe, aún no es perfecta. Hay inseguridades, hay dudas. Pero si miramos a Cristo en dependencia, nuestra fe es fortalecida. Aquí hay una exhortación por la falta de fe que tiene que ver con nosotros. Tenemos todo lo necesario para perseverar en la fe. Mientras esperamos el retorno de Cristo, debemos vivir y servirle en dependencia constante. No somos independientes, somos necesitados, flaqueamos, dudamos, necesitamos constantemente del Señor para perseverar. No podemos pensar que por el mero hecho de ser llamados y pertenecer a una iglesia, todas las cosas se darán automáticamente. Todas las victorias se nos concederán. Esta es la razón del fracaso a veces de los ministerios. Esta es la razón del fracaso de muchas iglesias que intentaron avanzar, pero no siguieron. El Señor ha dado medios, hermanos. Dime cuán pobre es tu oración y yo te diré el tamaño de tu fe y la razón de tu fracaso espiritual. Pretendemos vivir y luchar en nuestras fuerzas. Hermanos, no sé si ustedes realmente están comprendiendo, Iglesia Cristo Fuente de Gracia, que estamos en una guerra espiritual, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y para peregrinar y prevalecer eficazmente. Pablo dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6. Nuestra fe se evidencia en el uso de los medios. Y hermanos, esto tiene que ver con el Evangelio, porque Cristo es quien venció, quien por medio de la cruz saqueó la casa del hombre fuerte, y de él proviene la fuerza, el poder. Acudimos a él en dependencia y por su gracia. Al orar estamos reconociendo que todo viene de él y es sostenido por él. Pero así como con el joven endemoniado, nosotros estamos librando la nueva batalla, hermanos. Tenemos alrededor un mundo rodeado de endemoniados que están golpeados por sus pecados, que están llenos de maldad, de odio, y tenemos que tratarlos con el Evangelio y en dependencia del Señor. Ellos están destinados a muerte si no se arrepienten. En conclusión, hermanos, pensemos que en nuestra vida está predominando más la incredulidad que la fe. Si estamos peregrinando y sirviendo a Cristo, pero bajo nuestra fuerza y bajo nuestro poder. El Señor espera que sus hijos correspondan a su testimonio en fe, en dependencia de Él. Hemos recibido su palabra en todos sus medios, pero no podemos acostumbrarnos y conformarnos con la debilidad. Recuerden la indignación del Señor aquí con la incredulidad, al decir hasta cuándo. Es algo que aplica para hoy, para nosotros. El Señor es misericordioso, pero Él espera ver frutos a tiempo. Estamos a la espera de su gloriosa venida. Encontrará fe en la tierra del Señor. Encontrará a sus hijos perseverando en oración y mirando al que puede proveer y dar poder. Encontrará a su pueblo sorprendido, pero sin dependencia, sin el poder del cielo. Hermano, la fórmula es reconocer nuestra debilidad, porque yo sé que todos hemos fallado y aquí es donde viene la gracia. El Señor quiere que nosotros reconozcamos que hemos flaqueado y suplicar humildemente al Señor que nos fortalezca y ejercer la fe, así sea una fe pequeña, de que sabemos que en este mundo no es perfecta, pero que va en avance. Para este examen revisemos nuestra dependencia en la oración, nuestra devoción, nuestra preparación para la batalla, y así vamos a saber en qué nivel se encuentra nuestra fe. Pero actuemos, tomemos determinaciones para escudriñar las Escrituras, para tomar tiempos de calidad para orar individual y con la iglesia los días jueves. Tenemos ese tiempo, existe ese tiempo, la iglesia promueve esos ministerios, pero nadie quiere venir. Hay tiempos de estudio entre semana, no es que no los tengamos, hay gran riqueza para profundizar, pero nadie quiere, nos cansamos de rogar y rogar. No sé si ustedes saben que estos grupos que hemos tenido muchas veces han cerrado porque no llega gente. O sea, han habido periodos en la iglesia, Fuente de Gracia, le dijimos ya no vamos a hacer más oración porque no llegó nadie. Eso ha pasado, hermanos. ¿No deberíamos también orar en ayuno por quienes están bajo la terrible situación del dominio de Satanás? Quienes son llevados a la destrucción y la muerte. ¿No deberíamos entregarnos a la oración constante cuando compartimos el Evangelio a otros? ¿No están las personas sin Cristo sordas y mudas al Evangelio? ¿No están muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2, golpeados por la influencia del mal? Es hora, hermanos, de emprender esta batalla, fortalecidos en su fuerza, dependientes y necesitados, pero seguros, no en nuestra capacidad, sino en el Señor, el autor y el completador de nuestra vida. El Señor nos anima, el Señor nos bendiga.